Y desde luego, bueno, pues desde el principio de esta serie de charlas en donde se habla de homicidio, feminicidio y el día de hoy feminicidio y homicidio de cara a las causas de justificación, incluso a las causas de atipicidad, pues vamos a hacer un breve repaso. Nosotros dijimos en estas últimas clases, queridos amigos y amigas, que el homicidio, como uno de los delitos que se encuentran en el Código Penal, puede ser doloso, puede ser culposo. Eso desde luego que ya lo sabes. Lo que probablemente no tenemos bien claro es que dentro del mundo del doloso existen atenuantes como existen agravantes. Dentro del mundo del homicidio culposo existen atenuantes y existen agravantes. Desde luego los mencionamos. Dijimos, por ejemplo, que el homicidio doloso tiene pues sus agravantes muy específicas, como pueden ser el caso de la premeditación, alevosía, ventaja, traición, odio. Sin embargo, también vimos en la segunda que puede existir homicidio doloso atenuado. Recuerda que las atenuantes son aquellas circunstancias que de concurrir en un caso individualmente considerado provocan que la penalidad baje en relación a aquella al aplicable al delito simple. En ese sentido, nosotros platicamos en la segunda que homicidio doloso atenuado sería por tumultuariedad, homicidio en riña, cuando se trata de partícipe encubridor, cuando se trata de tentativa, cuando se trata de autor indeterminado. Cualquiera de estas circunstancias de darse en el caso particular, entonces estaríamos hablando de una reducción de la penalidad en relación aplicable con el delito simple doloso. Y bueno, pues prácticamente esas son todas las hipótesis, tanto del homicidio doloso agravado como del homicidio doloso atenuado. Desde luego, estas hipótesis se pueden mezclar. O sea que, teniendo frente a nosotros un verdadero homicidio agravado, por ejemplo por premeditación, por ejemplo alevosía, ventaja, traición, odio, la que tú gustes, puede llegar a reducir su penalidad. O sea, ya estando agravada, puede también al mismo tiempo reducirse con las aritméticas aplicadas, si y solo si entra en juego el partícipe encubridor, si se trata de tentativa y si se trata de autor indeterminado. O sea que podemos mezclar tanto agravantes como atenuantes en el mundo del homicidio doloso si se trata de cualquiera de estas tres: encubridor, tentativa, autor indeterminado, ¿de acuerdo? Entonces échale nota, porque esto como defensor a ti te interesa. Desde luego como fiscal te interesa todavía más. ¿Por qué? Porque no quieres que el defensor te caiga por sorpresa al intentar que se reclasifique la calificación jurídica del hecho que la ley señala como delito. Pues bueno, teniendo todo esto en perspectiva, también dijimos que el homicidio culposo, ya hablamos del doloso, también dijimos que el culposo puede tener sus atenuantes y sus agravantes propias. Al menos en el estado de Puebla, también te comenté que es el lugar en donde yo actualmente vivo y donde presto mis servicios profesionales. No encontré en mi Código Penal un ejemplo de homicidio culposo atenuado. Sin embargo, de acuerdo con el lugar en donde tú te encuentres, probable y seguramente encontrarás algún ejemplo de homicidio culposo atenuado. Pero lo que sí hay y en abundancia son ejemplos de homicidios culposos agravados. Por ejemplo, en el artículo 85 de nuestro Código Penal de la entidad federativa que te comento, nosotros encontramos ahí una hipótesis en cuanto a que el sujeto activo del delito al momento de manejar un vehículo de propulsión mecánica se encuentra afectado por alcohol o drogas. En ese caso, desde luego que le va a aplicar la regla de la sanción para los delitos imprudenciales que se encuentra en el artículo 83. La ley poblana dice de 3 días a 5 años. Pero si te encuentras afectado por alcohol o drogas, de acuerdo con el 85, entonces la penalidad va a subir, ¿de acuerdo? Va a subir. Desde luego también hay otras hipótesis como el 85 bis, como el 323, que se parecen mucho, que se da en el caso en que se producen lesiones graves al momento de tripular vehículos de motor, pero también produces alguna lesión con afectación orgánica, por ejemplo, la pérdida de algún miembro, de la función visual, aparato reproductor, del órgano cognitivo, etc.
Cuando se da cualquiera de estas hipótesis, desde luego que también estaríamos hablando de un delito de sanción agravada, pero desde luego dentro del mundo de los delitos culposos. Aquí yo te quiero recomendar que no por el hecho de que tú veas en cualquiera de estas agravadas de homicidio culposo, como la prevista en el artículo 85, 85 bis, 323 bis, pienses que por tener una sanción menor en relación al homicidio doloso simple, estás frente a una atenuante. Eso es un error muy común. Repito, el hecho de que tú adviertas que en el mundo de los homicidios culposos existe una penalidad menor en relación al homicidio doloso simple, no quiere decir que estés en presencia de un delito atenuado. No, insistimos, el homicidio doloso tiene sus propias atenuantes, sus propias agravantes. El homicidio culposo, en cambio, tendrá sus propias atenuantes y sus propias agravantes. Ahora bien, la pregunta es, ¿acaso podrían mezclarse tanto las atenuantes como las agravantes del delito de homicidio culposo? La respuesta es no. Esas no se mezclan, cuidado, a diferencia del homicidio doloso, en donde ya dijimos que para atenuado sería tumultuario, en riña, partícipe encubridor, tentativa, autoría indeterminada, y para el agravado, premeditación, alevosía, ventaja, traición, odio. Podemos hacer una combinación sí y solo si se trata de partícipe encubridor, de tentativa y de autor indeterminado. Entonces, mucho cuidado. Hay que tener bien mapeadas estas diferencias si somos litigantes, si somos asesores jurídicos victimales, si somos fiscales y desde luego si somos órganos jurisdiccionales. Debemos tener completa ubicación de todas estas figuras delictivas en un mapeo, ¿de acuerdo? Para que tú, cuando escuches información que las partes te suministran, al momento de la audiencia, si es que eres órgano jurisdiccional, bueno, tú sepas hacia dónde pueden estar ubicando su teoría del caso. Si tú eres defensor, si tú eres asesor jurídico, desde luego sepas perfectamente hacia dónde estás pretendiendo, por ejemplo, una reclasificación jurídica, etcétera. Pues bien, todo esto a grandes rasgos lo platicamos dentro de las 3 primeras sesiones. La 4ª sesión, feminicidio. Dijimos que el feminicidio se parece al homicidio, pero que no es un homicidio propiamente dicho. ¿Por qué? Porque se trata de un delito especial. Eso significa que tiene los mismos elementos, los mismos componentes, los mismos ingredientes que el delito simple, que el delito de homicidio simple, más otros que lo vuelven independiente. Y desde luego provocan que tenga su propia penalidad. Por ejemplo, va a tener los mismos elementos que el delito de homicidio simple en cuanto a la privación de la vida por causa externa al organismo del sujeto pasivo del delito. Bueno, esos prácticamente son los elementos del delito de homicidio simple. Sin embargo, cuando hablamos de feminicidio, necesariamente tenemos que configurar, acreditar una calidad especial de sujeto pasivo. En este caso, que la víctima sea una mujer. ¿Vale? Y dije incluso, no me voy a meter en Honduras ni en complicaciones, así lo voy a dejar, que sea una mujer. No hablamos de un caballero que se perciba mujer, cuidado, de una mujer biológica, ¿sale? Esto lo digo con mucho respeto, lo digo con mucho cariño a todas las personas que pudieran discrepar de este tipo de situaciones normativas, porque la ley es bastante clara. Se trata de una mujer, o sea, no de un hombre que se perciba mujer, ni de un hombre que migre hacia mujer con operaciones afines, no, de una mujer biológica de nacimiento, ¿de acuerdo? Bien, entonces también necesitamos un ingrediente más para configurar el feminicidio. Sería por alguna razón de género. Bueno, hay un montón de razones de género, y estas razones de género van a depender del lugar de donde tú te encuentres. En tu Código Penal se van a establecer. Por ejemplo, en el artículo 338 del Código Penal del Estado de Puebla, ahí vamos a encontrar todas las razones de género, entre ellas celos extremos. Vamos a encontrar actos de tormento, exponer el cuerpo de la víctima en un lugar público posterior al suceso delictivo. Por ejemplo, proferirle incomunicación prolongada. Por ejemplo, amenazarle con privarla de la vida. Por ejemplo, si se tienen antecedentes de violencia familiar,
Cada uno de estos aspectos por sí solos, más siendo mujer, da como consecuencia la configuración del feminicidio. Ahora bien, ¿se puede acaso cometer un feminicidio culposo? Y la respuesta es no, no en absoluto. El feminicidio siempre será doloso. Eso quiere decir que las atenuantes y las agravantes para el feminicidio van a ser en relación al mundo del feminicidio doloso, en tanto que atenuantes para agravantes no van a existir para el feminicidio culposo. ¿Me explico? Pues bien, ¿cuáles serían las atenuantes para el feminicidio? Desde luego doloso. Bueno, partícipe encubridor, tentativa, autoría indeterminada. Ojo, porque no son todas las atenuantes. Por ejemplo, la tumultuariedad, la riña, eso no lo puedes alegar como un atenuante en feminicidio doloso. Cuidado. ¿Cuáles serían las agravantes para el feminicidio doloso? Nos preguntaríamos, ¿acaso aplican las mismas que las del homicidio doloso agravado, como son la premeditación, alevosía, ventaja, traición, odio? ¿Estas mismas se aplican para agravar al feminicidio doloso? La respuesta es no. Incluso tenemos jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice esta circunstancia. Ya que se trata de un delito autónomo, de un delito especial, el feminicidio doloso no admite configurarse ni combinarse con las agravantes que sí son admisibles para el mundo del homicidio doloso. De modo y forma que el feminicidio doloso tiene sus propias agravantes. Por ejemplo, cuando la persona víctima del delito se encuentra en estado de gestación, en el estado de Puebla, ojo, en tu estado podrías encontrar otros ejemplos, así que cuidado, o sea, otros ejemplos que incluso el legislador adecua de acuerdo con la realidad social que se vive en tu estado. ¿Me explico, amigo, amiga? Pues bien, entonces, en mi estado, en Puebla, el hecho de que la persona víctima del delito se encuentra al momento de los hechos en estado de gestación sin importar el periodo, o sea, sin importar el momento de la gestación, eso va a dar lugar al incremento de la penalidad respecto del feminicidio doloso. Entonces, si la penalidad por feminicidio ya es alta, altísima, entonces ahora imagínate agravado. Estamos hablando de que un feminicidio doloso simple es de 40 a 60, si no mal recuerdo, pero sería agravado por el factor de la gravidez de la persona víctima del delito, hablando de unos 50 a 70 años. Lo mismo si la conducta delictiva se ejecuta en frente de los hijos. Entonces, estos son ejemplos de agravantes para el feminicidio doloso. Entonces, ¿qué ocurre cuando en el mundo fáctico se presenta un auténtico feminicidio con premeditación, o bien alevosía, o bien ventaja, traición, odio, cualquiera de ellos? Sencillo, ya que el feminicidio doloso tiene sus propias agravantes, lo que va a provocar la concurrencia de cualquiera de estos aspectos, como la premeditación, alevosía, ventaja, traición, es que el juzgador, al momento de individualizar la sanción, se va a mover entre el rango mínimo y máximo, en este caso de los 40 a 60, si es que hablamos de un feminicidio doloso simple, para efecto de imponer la justa penalidad por ese hecho individualmente considerado. Recuerda que la punibilidad, querido amigo o amiga, es aquella que nos proporciona el legislador asociado a un tipo penal, de manera y forma que el tipo penal más la punibilidad va a dar como consecuencia una ecuación muy bonita del derecho penal, que sería la norma penal general y abstracta. Entonces, un tipo penal como lo es el feminicidio, asociado a una punibilidad como podría ser lo de 40 a 60, nos va a dar como consecuencia una norma penal general y abstracta. Toca al juez, al momento de determinar la penalidad, de individualizar la pena, establecer cuál es el grado de reproche para el sujeto activo del delito. Puede ser la mínima, ligeramente superior a la mínima, equidistante entre la mínima y la media, ligeramente cercana al punto medio, el punto medio, ligeramente superior al punto medio, puede ser equidistante entre el medio y el máximo, ligeramente cercana al punto máximo y el punto máximo. Todos estos grados de culpabilidad se tienen que justificar por parte del juzgador, de manera y forma que existe un verdadero motivo que depare perjuicio al sujeto en conflicto con la ley penal, para que el juzgador pueda justificar la elevación de un grado, por ejemplo, del mínimo al siguiente. Y luego debe haber otro grado, otro aspecto
que le depare perjuicio para que él pueda justificar el paso de ese grado al siguiente y así sucesivamente. ¿Me explico? Ahora bien, si ocurre con premeditación, entonces el juzgador tendrá argumentos para poder fundar una penalidad que no sea la mínima, sino más bien para desprenderse de esta y llegar al punto que sigue. Pero si se cometió además con alevosía, entonces tendrá argumentos jurídicos para desprenderse del punto ligeramente superior al mínimo para llegar al equidistante, al medio, y así sucesivamente. ¿Queda claro, queridos amigos, amigas? Bueno, pues esto debemos tenerlo muy, muy en claro al momento de litigar, al momento de defender, asesorar e incluso de acusar un asunto de feminicidio, homicidio doloso, homicidio culposo. Todos estos aspectos que la norma penal general y abstracta nos brinda a nosotros como operadores del sistema, pues nosotros tenemos la obligación de mapearlos, de sistematizarlos. Y bueno, yo ya lo hice, yo ya te lo compartí. Espero que cuando veas esto en repetición tomes nota con cuidado. Antes de que cancelen el video, si es que lo hacen, esperemos que no. Por eso precisamente, ahorita que lo recuerdo, quiero pedirte encarecidamente, tú sabes que yo no hago esto, pero encarecidamente te lo pido, para que no nos cancelen este video, ya que estamos hablando de temas de feminicidio como en el anterior, que sí ocurrió. Dale un like, querido amigo, compártelo desde ya, para que el algoritmo vaya generando puntos de interés social y lo vaya capturando como algo que importa a una comunidad específica, como pudiera serlo la jurídico penal. Y en ese sentido, bueno, pues de esto fue lo que más o menos platicamos en las anteriores. Ahora, lo que nos concierne en este día, pues es un tema de verdad complejo, es un tema un poquito pues difícil, porque pues no es algo que puedas explicar en 15, 20 minutos, en una hora. En realidad requiere de cierto tiempo para poder explayarte, para poder dar ejemplos, pero aún así, siempre con el cariño, con el gusto, pues asumimos el reto para poder explicarlo en unos pocos minutos. Y se trata no de darte una clase, desde luego, tú sabes que aquí no damos clases, desde luego en los cursos de especialidad, en los diplomados que organiza nuestro querido amigo Eric Vázquez, pues allí sí, como son muchas horas, pues nos explayamos. Pero aquí no, aquí lo que venimos es a darte una inquietud, a darte ideas, a que despiertes así como tu cabecita y puedas incluso generar, perfeccionar, corregir, proponer todo lo que se dice aquí, porque recuerda que son conversaciones en donde no hay una verdad absoluta por parte del ponente. Al contrario, lo que yo te transmito es con mucho gusto, con mucho cariño, pero siempre invitándote a que generes puntos de contradicción, y solamente la experiencia, los años de estudio, la práctica de tu encomienda reiterada podrá darte con el tiempo, digamos que la síntesis del proceso, y eso va a ser, digamos que la verdad que tú encuentras acerca del derecho y lo que vas a transmitir a tus alumnos en el futuro o con las personas con las que platiques. Entonces yo te vengo a dar esa postura que he recogido en muchos años, y bueno, queda de ti contraponerla y vaya a encontrar alguna conclusión o síntesis en el futuro. Pues bueno, este es el proceso de educación, de aprendizaje al cual todos debemos someternos. Pues bien, causas de atipicidad, causas de justificación. ¿En qué pensamos cuando hablamos de estos dos conceptos tan lindos y complejos de la dogmática jurídico-penal? Necesariamente estamos hablando pues de aquellos aspectos que de darse podrían dar como consecuencia una sentencia absolutoria. Y obviamente tú estarías pensando en automático en el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si pensaste en el 405, estás en lo correcto. En el caso de mi Código Penal, en el estado de Puebla, estas causas de justificación, estas causas de atipicidad, en suma, estas causas que excluyen al delito de darse al menos una, se encuentran en el artículo 26. Si ahorita tú por curiosidad te has formulado la pregunta, bueno, ¿y a todo esto qué se aplica? ¿El 405 o el artículo de la ley penal de la entidad? O sea, una ley sustantiva de la localidad o una ley nacional. Bueno, a todo esto es un poco complejo de explicarlo. Si has sido mi alumno en la maestría, seguramente ya tienes la respuesta. Pero en dado caso de que no, vamos a pedirle al maestro Eric Vázquez que pues nos ayude a formular
un nuevo conversatorio más amplio para que hablemos de estas cosas y desde luego para que puedas resolver mejor este tipo de dudas que son muy bonitas de platicar. Pero por ahorita vamos a quedarnos en el 405, queridos amigos, por ahorita. 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí se contienen los elementos negativos del delito. Si estás fuera del país, yo te diría que, en efecto, escuchaste bien, un código procesal tiene aspectos sustantivos de la dogmática jurídico-penal. O sea, nosotros tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales alrededor de 10, 11 artículos que hablan de figuras. Algunos dicen que son figuras frontera, algunos dicen que son aspectos de derechos sustantivos, en donde se recogen precisamente, digamos que la columna vertebral de la teoría del delito y van a caer en un código procesal. Por ejemplo, para regular lo relacionado con la clasificación jurídica. Si tú te percatas en los artículos 141, 335, en el 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí vas a encontrar la figura de la clasificación jurídica y es un tema sustantivo porque al momento de que verificas sus elementos te das cuenta de que prácticamente recoge la sustancia de la ley penal, que en este caso sería tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención y naturaleza dolosa o culposa de la conducta. En el caso del artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales también se recoge figuras sustantivas del derecho penal, de la dogmática jurídico-penal. Y concretamente allí se relacionan, allí se establecen uno a uno los elementos negativos del delito. ¿Por qué? Porque el rubro del 405 es sentencia absolutoria, de modo y forma que en cada una de las fracciones vas a encontrar cada uno de los elementos del delito, pero en sentido negativo. De forma que si tú tienes en la primera fracción causas de atipicidad, el primero de los elementos del delito, en su forma positiva, pues es tipicidad, ¿cierto? Si en la segunda fracción tú encuentras causas de justificación, quiere decir que el segundo de los elementos del delito es la antijuridicidad. Y si en la fracción número 3 encuentras causas de inculpabilidad, eso significa que el último de los elementos del delito es la culpabilidad. Pues bien, en este artículo 405 se encuentran los factores, los elementos negativos que le dan vida y forma al delito. Ausencia de conducta, dice el primero de los supuestos, ¿no? Dice, fracción primera, causas de atipicidad, dice ausencia de conducta, ausencia de voluntad. Lo único que yo te puedo decir es que para que exista conducta debe haber voluntad. Pero la voluntad no es el dolo, no te voy a decir más. Únicamente te diría que la voluntad en realidad significa estar despierto, estar consciente. Así, la dejaríamos hasta ahí, porque es una explicación vasta. Pero yo te diría que la voluntad es estar despierto, así como lo estoy ahorita, así como estás tú ahorita escuchándome. Es estar despierto, estar consciente. Si estoy consciente quiere decir que me percato de los fenómenos que acontecen a mi entorno. Estoy despierto, estoy consciente, quiere decir que soy un sujeto susceptible de tener dolo. O sea, a partir de que estoy despierto, como ahorita, puedo tener ideas malas e ir y empujar a mi vecino para que se caiga mientras está regando sus flores con una manguera. ¿Me explico? Entonces, si estoy despierto, estoy consciente, puedo tener dolo, no antes. Entonces eso quiere decir que la voluntad no es dolo. Pues bien, evidentemente si vas a cometer feminicidio, desde luego que vas a tener que tener voluntad. Debe ser un sujeto voluntable. Desde luego que si no hay alguno de estos presupuestos como la voluntad, es obvio que no va a haber conducta. Habrá una ausencia de conducta y por lo mismo no podrá hablarse de un feminicidio. Esto de la ausencia de voluntad permea en todos los delitos, no es exclusivo del feminicidio, hablamos de cualquiera de los delitos, fraude, abuso de confianza, robo. Tienes que probar como agente del Ministerio Público primeramente que la persona en conflicto con la ley penal se encuentre despierto y además consciente. Listo. Dice, segundo, la falta de alguno de los elementos del tipo penal. Ojo, necesitas, como agente del Ministerio Público, prueba acerca de las razones de género. Ojo, o sea, si la defensa le está apuntando
a que no hay odio, o que el homicidio se cometió sin la amenaza, o que el homicidio se cometió por ejemplo, sin el tormento en agravio de la mujer. Entonces, que eso quiere decir que la defensa podría estar pensando que va a alcanzar una sentencia absolutoria, porque el rubro dice, artículo 405, sentencia absolutoria. Entonces dice la defensa, bueno, si acredito que no hay una razón de género como el odio, como celos extremos, como la amenaza previa, entonces le estaré apuntando seguramente a la absolución. Ojo, no defensor, no. Si no se prueba alguno de los elementos del tipo penal como las razones de género, eso quiere decir que no hay absolución. Habría una reclasificación. De modo y manera que si en tus medios probatorios desahogados con inmediación ante la potestad del juez, llegas a acreditar que el sujeto activo del delito no actuó con alguna de las razones de género previstas en la ley, no le apuntas a la absolución, ¿eh? Aunque tú lo esgrimas, lo expliques, lo pidas como defensor, es obligación decirle, o sea, que el Ministerio Público le exponga al juzgador, pese a que se pudo demostrar la falta de razón de género, eso no conlleva una absolución. Hay una reclasificación. Me explico, porque al no existir la razón de género, tenemos una disposición expresa que dice que no procede la absolución, sino la reclasificación, en su caso al homicidio simple doloso. Pero si se acreditó, por ejemplo, premeditación, alevosía, ventaja, traición, entonces no sería homicidio simple doloso, sino más bien un homicidio doloso agravado. ¿Me explico? Entonces mucho cuidado con eso, fiscales, mucho cuidado con eso, defensores no quieran también pues argumentar algo que no es. Los asesores jurídicos desde luego deben de estar pilas con este tipo de panoramas. Consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible. Esa es otra de las causas de atipicidad que aparece en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Consentimiento de la víctima. Mira, te doy permiso de que odiándome me prives de la vida ya que soy mujer. Eso no aplica. Eso es un absurdo. Siguiente ejemplo. En las causas de atipicidad. Error de tipo vencible. Obviamente la ley te dice una serie de cuestiones, ¿no? Dice que recaiga sobre algún elemento del tipo penal que no admita, de acuerdo con el catálogo de delitos susceptibles de configurarse de forma culposa, previsto en la legislación penal aplicable. Es un poco largo de explicar, pero el error de tipo vencible, estaríamos pensando en su aplicación, sí y solo sí, de darse el delito de que se habla admita su configuración culposa. Por ejemplo, se me ocurre que las relaciones sexuales con una persona de 14 a 18 años podría configurar estupro en México. Pero yo no tengo idea de su edad. Ella me juró que tenía 19 años. Incluso me mostró una credencial que decía su fecha de nacimiento, haciendo las cuentas, sí da 19 años. Pero la credencial es falsa. Y ella me juró por su vida que tenía 19 años. Entonces yo no tengo idea. Yo no tengo idea de su edad. Eso quiere decir que estoy actuando sobre un elemento, o sea, estoy actuando con base en un error sobre uno de los elementos que constituyen el tipo penal. Si yo tengo posibilidad de salir del error, entonces es un error vencible. Ok, la pregunta es, ¿podía usted salir del error? Sí, sí podía. ¿Por qué? Porque el cajón con su acta de nacimiento estaba a un lado de donde tuvimos el encuentro sexual. Ah, perfecto. ¿Y por qué no abría el cajón para cerciorarse a sabiendas de que el documento está allí, no? No, pues no lo sé, pues no, estaba yo pues así como que muy animoso con la situación, ¿no? Entonces, si el error era vencible, va a haber persecución penal en mi contra, sí y solo si el estupro admite su forma culposa. Si de acuerdo con tu ley el estupro no admite forma culposa, eso quiere decir que entonces no puedo responder. Y ya que dijimos que el feminicidio, para que se integre, necesariamente debe de ser
doloso debido a las razones de género que subyacen, todas ellas necesitan un dolo, una intención finalística por parte del sujeto activo del delito, es por lo cual el error de tipo vencible no va a aplicar jamás. ¿Sale? Ok, error de tipo invencible. Señor Daniel, hablando del estupro, ¿usted podía salir del error? No, era imposible. Habían muchos cajones alrededor, pero ninguno de ellos que yo supiera pues encontraba el acta de nacimiento o documento fidedigno del cual se desprende la edad de la persona que actualmente pues ahora estoy sabiendo que es menor de edad. Entonces, si el error de tipo es invencible, esto me llevaría como consecuencia a una sentencia absolutoria. Pero en materia de feminicidio, ya que se trata de un tipo penal especial que se compone de los mismos elementos del homicidio, más otros que lo vuelven independiente, entonces al no acreditarse, por ejemplo, las razones de género, o por ejemplo que era mujer, eso quiere decir que no estamos apuntando hacia una absolución, como lo dice el rubro, sino a una reclasificación. Mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Y usted no sabía que era mujer? Pues no, se metió a la universidad así, vestida de hombre y sí, me cayó regordo, lo odié, lo amenacé incluso que lo iba yo a privar de la vida, lo privé de la vida, pero nunca me enteré que era mujer, ella se vestía de hombre, ¿no? Entonces, eso sí se puede argumentar, pero ojo, abogados, abogadas, no vamos a apuntar hacia la absolución, sino a la reclasificación, y de todos estos argumentos la Fiscalía y el asesor jurídico victimal deben de estar completamente pendientes. Desde luego, el juez de la causa pues no debe dejarse sorprender ante este tipo de situaciones. O sea, estos mapeos ya deben de estar como que completamente estructurados sobre el escritorio, ¿vale? Para que cuando escuchemos como juzgadores el argumento de la defensa del asesor jurídico que van en una dirección equivocada, el juzgador lo capte de inmediato y no se deje sorprender. ¿Me explico? Con independencia, desde luego, de que la contraparte genere el contraargumento pertinente. Ahora bien, ya hablamos ligeramente de las causas de atipicidad. Vamos con las causas de justificación. Estoy en la fracción segunda del artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice: el consentimiento presunto. El consentimiento presunto es que yo actúo considerando que tú, en la misma circunstancia, me vas a dar tu consentimiento para actuar de esa manera, ¿sale? Entonces, por su propia naturaleza, esto no aplica, ¿de acuerdo? Esto no aplica. La legítima defensa dice: se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos. ¿Sale? Se repela una agresión real, actual o inminente. Luego dice: estado de necesidad. Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente. Sin entrar en detalles, querido amigo, amiga, por favor, toma nota de este tema. Legítima defensa tiene como núcleo una palabrita: la agresión. Agresión. O sea, para hablar de una legítima defensa se tuvo que probar antes que existiera una agresión, ¿sale? Obviamente esta agresión va a tener que ser repelida por el sujeto activo del delito. O sea, él se siente agredido y va a actuar en consecuencia para defenderse. Entonces, el núcleo de la legítima defensa es la palabrita agresión. En cambio, en el estado de necesidad, el núcleo de esta figura delictiva es el peligro. ¿Qué cosa diferente? Es el peligro. Vuelvo a leer: legítima defensa, se repela una agresión real, actual o inminente, etc. Estado de necesidad: se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real. El núcleo de la legítima defensa es agresión. Prueba que hay una agresión primero. El núcleo del estado de necesidad es el peligro. Primero demuestra con información fidedigna que existió un peligro para el cual el sujeto activo del delito debió motivarse para reaccionar a manera de salvaguardarlo. Pues bien, ok. Tendríamos que preguntarnos, hablando de la legítima defensa y del estado de necesidad, en otras palabras, tendríamos que preguntarnos si para hablar de la agresión o del peligro, puede combinarse ello con feminicidio.
A ver, planteo de una manera más técnica. ¿Sería acaso compatible el feminicidio, o sea, la privación de la vida de una mujer por razones de género, con el hecho de que el delito se cometa en legítima defensa o en estado de necesidad? Esto es, existiendo una agresión o un peligro. O sea, ¿se pueden combinar? ¿Puede la defensa argumentar en el feminicidio que existió legítima defensa? ¿O puede argumentar la defensa en el feminicidio que existió un estado de necesidad? Pues bien, vamos a tener que reflexionar rapidísimo y vamos a tener que tomar como referentes dos temas muy importantes. El feminicidio es uno de los delitos eminentemente, dilo tú, doloso. No existe feminicidio culposo, eso ya lo sabemos. Oye, ¿pero por qué? Pues por las razones de género. El sujeto activo del delito debe de estar finalísticamente orientado a consumar el acto criminal sabiendo que odia a la persona y que esa persona además es mujer. Entonces necesitamos el dolo. Referente número 2. El primero fue el dolo. El referente número 2. Pues las razones de género. Las razones de género. ¿Por qué? Porque todas ellas van a tener que ser compatibles con el ánimo del sujeto activo del delito para generar el hecho criminal. Por ejemplo, si actúa por odio, celos extremos, mutilaciones infamantes, antecedentes de violencia familiar, existiendo una relación sentimental o afectiva, amenazas, si es que la tuvo incomunicada, si es que expuso el cuerpo, si es que tuvo o tiene un parentesco con el victimario. Bueno, todas estas hipótesis y las que tengas en tu ordenamiento jurídico de tu país, de tu entidad federativa, todo esto se corresponde a una actitud consciente por parte del sujeto activo del delito, de manera y forma de que el sujeto está completamente determinado a realizar el hecho con esa conciencia, por ejemplo, sobre el odio, sobre celos extremos. ¿Me explico? Por esa razón, nosotros podríamos decir que la afirmación que sostiene que estas dos motivaciones podrían conjugarse, feminicidio más estado de necesidad, feminicidio más legítima defensa, son completamente incompatibles. Veamos por qué. Hay un punto de vista lógico que sostiene esto. Si tú piensas en la lógica formal, pues necesariamente tendrías que concluir que hay 4 principios básicos. Principio de identidad, no contradicción, tercero excluido y razón suficiente. El segundo de ellos, la no contradicción, significa que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, si yo tengo en mi psique y estoy finalísticamente orientado a privarla de la vida porque sé que es mujer y además porque le tengo unos celos extremos y yo conozco todas estas circunstancias, esa situación es incompatible, lógicamente, por vulnerar el segundo de los principios de la lógica formal en cuestión, si es que yo digo que al mismo tiempo me estaba defendiendo de un peligro real. ¿Me explico? O si es que yo estaba sufriendo una agresión real. Nos llevaría al extremo de decir, como estaba sufriendo una agresión real, pero como la odio y es mujer, entonces la maté. Eso no tiene ningún sentido. ¿Me explico? Entonces, mucho cuidado, defensores, no caigamos en estos argumentos insostenibles que desde el punto de la vista de la lógica no son sostenibles, no son fundados y desde luego el Ministerio Público debe de ser muy acucioso para impedir que el juez se deje sorprender con este tipo de actitudes que puede tomar la defensa. Esto me parece que debe de ser muy nutritivo, sobre todo también para el asesor jurídico victimal, que en palabras de nuestra maestra Carla Prat Corso, a quien aprecio muchísimo y respeto bastante, el asesor jurídico es un auténtico revisor del Ministerio Público. Entonces el asesor jurídico debe de estar completamente acucioso, debe de estar a las vivas para que no permita que estas situaciones pues puedan ocurrir en el mundo real. Y bueno, pues recordarte que en todo caso, si la defensa pues pretende atenuar la penalidad, ¿no? Hablando de feminicidio, pues debe de apuntar hacia la reclasificación. Fíjate, si logra
con las pruebas aportadas la reclasificación a homicidio simple doloso, entonces sí puede lograr una reducción de la penalidad, sobre todo si se prueba que se actuó, por ejemplo, dentro del esquema del homicidio simple doloso, si se actuó con tumultuariedad, en riña, como partícipe encubridor, si se quedó en grado de tentativa o si se trata de un autor indeterminado. O bien se puede lograr una reclasificación primero a homicidio agravado, o sea, desacreditas las razones de género o que tenía conciencia de la calidad especial de sujeto pasivo y por lo tanto te quedas con homicidio agravado porque probablemente pudo haber premeditación, alevosía, ventaja, traición. Entonces logras la reclasificación primero a homicidio agravado, en donde se admiten combinaciones atenuantes como partícipe encubridor, tentativa, autoría indeterminada. O bien incluso si se formula la teoría del caso de feminicidio atenuado, podrías lograr, o sea, si te quedas con feminicidio, si no lograste la reclasificación hacia abajo, entonces el feminicidio, recuerda que también es compatible con atenuantes, como por ejemplo con el partícipe encubridor, con la tentativa, la autoría indeterminada. Desde luego, si eres Ministerio Público, si eres asesor jurídico victimal, necesitas lograr defender la calificación jurídica de feminicidio. ¿Y cómo lo haces? Pues sabiéndote todos estos esquemas, porque sabes, como en un tablero de ajedrez, hacia dónde podría estar virando la defensa en su argumento o con su desahogo probatorio. Y desde luego, si eres Ministerio Público, si eres asesor, debes de tener especial cuidado en acreditar los elementos propios que vuelven independiente al delito de feminicidio del delito de homicidio, tales como que el sujeto activo tenga pleno conocimiento de que se trata de una mujer la víctima del delito y que desde luego lo cometa por alguna de las razones de género. Si tú acreditas fehacientemente estas dos estructuras, difícilmente podrán los defensores lograr una reclasificación hacia abajo y de ahí más atenuantes, ¿de acuerdo? Entonces, pues prácticamente es esto. Si eres órgano jurisdiccional, bueno, pues buenas y malas noticias a la vez. Las buenas noticias es que todo esto es apasionante y que aprendemos todos los días. Las malas es que hay que tener todo esto en la mente, así completamente mapeado, con conocimiento de causa para saber e identificar los argumentos de cualquiera de las partes hacia dónde están girando y tú pues prácticamente saber si se puede, si no se puede, si admite combinación, si no admite y resolver en consecuencia. Nuevamente, queridos amigos, pues les invito a que le den like a este conversatorio. Si es que te gustó, por favor, dínoslo. Si es que no te gustó, nos urge saberlo. Si lo estamos haciendo bien, por favor, avísanos. Si lo estamos haciendo mal, insisto, nos urge saberlo. Y bueno, pues yo estaría pendiente de alguna de tus dudas. Yo creo que vamos a admitir una en razón de la hora, amigo Eric. ¿Qué opinas tú? Entonces no sé si nos puedas elegir una muy buena pregunta y con gusto la resolvemos. Entonces, amigos, antes de que pues ceda el micrófono al maestro Eric, pues recordarte por favor que dejes tu like para que el algoritmo de Facebook pues no cancele esto y podamos disfrutar de este y más conversatorios. Muchísimas gracias. Amigo, muchísimas gracias. Acá hay una pregunta bien interesante. Dice, más que una pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes por parte del Ministerio Público a la hora de formular imputación de la clasificación del feminicidio? Muchas gracias. Bueno, no solamente del delito de feminicidio, sino que podría ser cualquiera. Y uno de los errores más comunes que se exponen en la academia definitivamente es variar el hecho. O sea que si tú al momento de formular imputación como fiscal entregas de conocimiento a la persona imputada una serie de circunstancias, pero estas las varías al momento de solicitar la vinculación a proceso, probablemente eso pueda detonar en el ánimo jurisdiccional pues resolver de alguna manera. Algunos son de la consideración de que pues eso no se puede hacer, otros son de la consideración de que pues no pasa gran cosa. Algunos me han platicado sus experiencias como litigantes en el sentido de que incluso se han ido a la revisión y dicen las autoridades federales que no pasa gran cosa. Entonces, esto es un gran tema, es un tema muy, me parece que muy actual, porque todavía no tenemos, a mí me parece, una jurisprudencia que sea vigente y que sea vinculante para todo el país, en donde se le dé una respuesta cabal a esa pregunta, ¿no? Pero mira, en el tema de la imputación, el fiscal, pues no es que cometa errores, ¿no? Sencillamente es que las defensas son muy técnicas, debo reconocerlo, muy acuciosas, muy perspicaces y pues ellos
trabajan con una combinación de tácticas, y una de ellas podría ser minar el trabajo del Ministerio Público, o sea, en el sentido de que estás pero completamente acucioso de lo que dice el fiscal para aprovecharte de sus errores. Y bueno, pues uno de ellos, insisto, puede ser la variación de circunstancias, ¿no? Ahora, ¿qué se podría decir en favor del Ministerio Público? O sea, si ya sucedió esto, ¿cuál es uno de los argumentos que podrían levantar la imputación y no permitir que la vinculación a procesos se caiga? Mi pregunta es, ¿qué te pide el 20, apartado A, fracción quinta de la Constitución? Hecho típico. O sea, que en realidad las circunstancias de que se bajó del camión, estuvieron viajando por 3 horas y que iban con un suéter amarillo y después se subió una persona ambulante a venderte cosas y después se bajaron todos. Bueno, todas esas circunstancias de pronto podrían no ser tan relevantes, ojo, podrían no ser tan relevantes de cara a finiquitar el auto de vinculación a proceso y sobre todo para emitir la sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque la Constitución, insisto, te pide que acredites el hecho típico. Se apoderó de un bien, objeto, mueble, sin derecho y sin consentimiento. Nada más. Todo eso de que el autobús, que el color de la ropa y si se subieron, se bajaron y se fueron y abandonaron, eso como que no le interesa tanto. Entonces, mucho cuidado también. Entonces, si eres fiscal, pues también sabrías cómo defenderlo. Como diría el gran maestro Gesber Benavente Chorres, tu constitución, ¿no? Tu constitución, que es lo que verdaderamente nos importa. 20 a quinta, hecho típico, ¿vale? Entonces, yo te dejaría con ese tip.